Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos una vez más al Salmo 34 y vamos a leer el verso 8. Dice: gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Vamos a Oseas capítulo 3, verso 5. Oseas capítulo 3, verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Una de las manifestaciones poderosas del amor del Señor para este tiempo es toda la expresión de la bondad de Dios, de la bendita y sublime misericordia de Dios en favor de nosotros. Y el Señor nos está diciendo en el Salmo: gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. Y la invitación que el Señor nos hace es una invitación personal. Gustad y ved. Es algo que cada persona en el pueblo de Dios debe probar por sí mismo. Debe experimentar como una realidad en su diario vivir. Que Dios es infinitamente bueno, maravillosa y sublimemente bueno. Y que a pesar de que yo esté viviendo momentos difíciles y esté atravesando circunstancias complejas en mi vida, no por eso Dios deja de ser bueno. Él es gloriosamente bueno. Y por eso es necesario que tú delante del Señor concilies cada situación compleja, cada situación aflictiva que vivas, cada situación que vaya a quebrar tu confianza en la bondad de Dios. Porque aún las circunstancias difíciles que Dios permite, las permite con un propósito. El único que es absolutamente soberano en el universo es Dios. El único que tiene todo dominio, que tiene todo control, que tiene todo el poder es Dios. Y entonces solamente cuando yo puedo confiar en su bondad, confiar en que Él es bueno, aunque estas circunstancias que esté viviendo no las entienda, aunque no me gusten, aunque sean injustas, aunque sean las cosas más arbitrarias que puedan pasar, el Señor es gloriosamente bueno. Y Oseas está profetizando que para el final del tiempo la gente va a volverse al Señor y lo va a buscar a Él. Y buscarán al Señor, su Dios, y a David su rey, al Mesías. Y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Es decir que Dios en este tiempo, que es el fin de los tiempos, por supuesto, está haciendo un despliegue de su bondad. Siempre lo ha hecho. Lo que sucede es que las personas, al no conocer parte de los atributos de Dios y este glorioso atributo de que Dios es infinitamente bueno, entonces empieza a cuestionar por no entender las circunstancias. Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es bueno, ¿por qué sucedió aquello? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no trajo esta respuesta? Si Dios es tan bueno, ¿por qué yo le pedí? Si me humillé, si oré, si ayuné. Si Dios es tan bueno.
Y noten que esa es una frase que ha hecho carrera en el mundo entero. Si Dios es bueno, ¿por qué se mueren los niños en el África? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que los tipos megalománicos que quieren controlar el mundo hagan toda esa cantidad de cosas equivocadas? Si Dios es bueno, ¿por qué hay niños enfermitos que se mueren? Sabiendo que sus padres de todo corazón le piden a Dios que los sane. Si Dios es bueno, y todo el tiempo el enemigo está tratando de romper la confianza que los seres humanos podemos tener en la bondad del Señor. Y para relacionarnos con Dios, tú necesitas conciliar con Dios todas aquellas cosas que tú hayas vivido, que te hayan causado dolor y que en el fondo te pongan como una distancia hacia el Señor, como que, bueno, tú eres bueno, pero permitiste esto. Y tú eres muy bueno, pero permitiste esto otro. Y todo eso que te ponga como una barrera hacia el Señor, tú debes en oración considerarlo profundamente y buscar al Señor por una respuesta de su propia boca, por una respuesta que venga de su espíritu a tu vida y traiga total paz a tu corazón. Porque esa fisura que tú dejes en tu confianza en el Señor, esa fisura se vuelve, como dice el profeta Isaías, es una grieta en el muro que amenaza ruina. Porque esa grieta puede ser pequeña al principio, pero puede irse aumentando hasta que finalmente causa un gran disturbio y una gran destrucción. El Señor nos dice a nosotros, vamos a 2 Corintios 5, la necesidad que tenemos de verdad de reconciliarnos con Él. Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La muerte de Cristo es la muerte de nuestra muerte. Morimos en Él. A toda nuestra antigua vida, nuestra manera pasada de vivir. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Es decir, ya no quieran vivir para sí mismos, atendiendo sus propias necesidades, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Tú necesitas recibir revelación de las personas en el Espíritu. Ya no conocemos a nadie según la carne. Ah, sí, yo sé que esa persona es así, 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 así. Sí, eso es humanamente. Pero ¿tienes una perspectiva de quién es esa persona en el Señor? ¿Tienes una perspectiva de cuál es el destino de Dios para esa persona? Aún dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, es decir, la idea que tradicionalmente hemos tenido de Él, sin recibir una revelación por el Espíritu. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ah, sí, yo sé que Él nació en un pesebre, que José y María, yo sé que los burros que llegaron ahí, todo, yo sé todo eso. No, tú no puedes pensar de Cristo de esa manera. Tú necesitas recibir revelación de Cristo por el Espíritu de Dios. Y venir a recibir luz de Él. Ah, sí, yo sé que Él murió en la cruz y que le salió sangre así en la frentecita, ¿sabes? Por acá, por un costadito y unos clavitos acá en las manos y todo. No, tú no tienes que pensar de la obra de la cruz tan simple y despreciativamente.
Necesitas recibir revelación por el Espíritu de Dios. Y también de las personas. Ah, sí, yo sé que esa persona es una boleta. Yo sé. Súper boleta. Pero ¿sabe que esa boleta tiene un destino en Dios? Y que esa persona te merece todo el respeto, por lo menos por dos aspectos. Lo hemos enfatizado este año. Número uno, porque cada ser humano sobre la tierra ha sido creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, aunque en ese momento la persona no esté reflejando al Señor. Pero tiene todo el potencial para hacerlo. Aún esa persona indigente que tú le ves sacar basura de una caneca para comer, que tú lo ves, te da pesar, te da compasión y al mismo tiempo fastidio. Esa persona, estando viva, todavía tiene el potencial de reflejar la imagen y el carácter de Cristo en esta tierra. Aunque en ese momento no lo esté haciendo, pero tiene el potencial. Por eso, cada persona, en primer lugar, te merece todo el respeto porque tiene el potencial de reflejar la imagen de Cristo en esta tierra. ¿Estamos claros? Y número dos, porque el Señor ha puesto dones y talentos, habilidades en esa persona que de algún modo lo reflejan a Él. Ha puesto ideas creativas, ha puesto inteligencia, ha puesto habilidades y destrezas que reflejan el carácter del Señor. Así que cada persona en esta tierra merece todo nuestro respeto, aunque ahora esté sacando basura de una caneca. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo podemos conocer así. Necesitamos tener revelación de las personas en el Espíritu, uno, y por supuesto de Cristo. No conocerlo con una imagen religiosa, con una imagen de que otra gente te cuenta quién es Él. Tú necesitas tener un conocimiento real y personal del Señor. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este versículo, junto con Juan 3:16, son los versículos que en primer lugar le enseñan a las personas en su caminar con el Señor. Pero paradójicamente son los textos más mundialmente conocidos y al mismo tiempo los más desconocidos para las personas. Entender Juan 3:16 en el Espíritu es entrar en una dimensión gloriosa del amor de Dios. Juan 3:16 es el hecho por el cual Jesús vino a esta tierra. Él vino a revelar el amor del Padre. Y la gente recita Juan 3:16 como un lorito viejo que le enseñaron a hablar, pero no entiende la profundidad y lo sublime que hay allí. Porque es la dimensión total del amor. Del mismo modo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas. ¿Entiendes qué es eso? Nueva criatura. Alguien que no existía. ¿Cómo así? Si yo toda la vida he existido. ¿Cómo que al venir en Cristo entonces? No entiendo. Una nueva criatura, una nueva creación, algo, alguien que no existía. Cuando tú vienes a Cristo y naces de nuevo, y a propósito no naces de nuevo al repetir una oración, tú naces de nuevo es cuando tienes un encuentro como el más grande de los pecadores en esta tierra con el sublime Salvador. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un ser que se haya perdido, que se haya sin esperanza en esta tierra,
perdido en sus debilidades, en sus maldades, en su oscuridad, y se encuentra con la luz gloriosa del Salvador. Y a ese momento estelar del encuentro entre un vulgar pecador, perdón por lo de pecador, a ese encuentro estelar entre un pecador y su Salvador, se llama nacer de nuevo. Y no es una oración. Es una profunda convicción que el Espíritu de Dios trae a un corazón dispuesto. Es un corazón que se halla sin salida. Y en esa sin salida, la luz gloriosa del Evangelio de Cristo resplandece con poder en el corazón. Y a ese encuentro se llama nacer de nuevo. Literalmente desde el griego en Juan 3, nacer de lo alto. Y por eso es que esa persona no existía. Porque cuando se encuentra con su Salvador, es su espíritu que recibe el Espíritu de Dios. Y la vida de Dios empieza a instalarse en ese corazón, para que a partir de ahí su vida sea completamente nueva. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Por eso es que mucha gente en el pueblo de Dios no ha nacido de nuevo. Si a una persona lo dominan o la dominan las ambiciones, los deseos del pasado, ¿cómo decir que esa persona nació de nuevo? Si tú sigues haciendo lo mismo que antes de ser creyente hacías, tu naturaleza sigue siendo la misma. ¿Cómo que naciste de nuevo? ¿Solo porque hiciste una oración? Si tú eras marihuano antes de venir a Cristo y ahora supuestamente en Cristo sigues siendo marihuano, mi pregunta es, ¿nueva criatura de qué? ¿Nueva criatura qué es? ¿Un cristiano marihuano? ¿Existe eso? No existe, ¿verdad? No hay nacimiento de nuevo. Y ahí es donde cuando tú te halles perdido diciendo, Padre, yo no te quiero deshonrar más. Señor, dame la vida, Padre. Por favor, Señor. ¿Cómo va a ser posible que este vicio domine mi vida, Padre? Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Y cuando ese corazón empieza a clamar y el poder de Dios viene sobre esa vida, ese deseo perverso que tenía muere en el corazón. Porque la muerte de Cristo es la muerte de tu muerte. Él venció tu muerte en la cruz. Y es lo que tú debes creer. Eso es ser una nueva criatura. Y ahí empieza una transformación completa, no cambios. Porque hay mucha gente que piensa que porque tiene cambios ya nació de nuevo. No. No, Dios no está queriendo que la gente tenga cambios. El Señor lo que quiere es traer una transformación. Y si me permiten ir más allá, en Romanos 2 ni siquiera habla de transformación, así lo traduce nuestra versión. Pero en realidad esa palabra es transfiguración. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, transfigurarnos, llevarnos a ser portadores de su gloria. Esa palabra en Romanos 12:2 es la misma palabra que aparece cuando Jesús subió al monte y dice que se transfiguró delante de ellos. Es la misma palabra. Así que el Señor dice allá en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esa palabra transformaos es literal, transfiguraos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decir que quien ha nacido de nuevo empieza en un proceso de transformación, de transfiguración, de llevarlo el Señor de un estado de muerte a ser un portador de su gloria, es decir, de su presencia manifiesta en esta tierra. Eso es una nueva criatura. Eso es 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una persona que está siendo transfigurada. Pasa de la oscuridad total a un estado paulatino de ser un portador de la gloria del Señor. Es decir, cuando hablamos de la gloria, hablamos de la presencia manifiesta de Dios en esta tierra. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Así que examínate. ¿Tú eres nueva criatura? Examina tu corazón, examina tu vida, examina tu actuar diario. No me digas que eres nueva criatura y todavía jueves, viernes y sábado y domingo, cuando lunes es festivo, estás embriagándote. No me digas que eres nueva criatura. ¿Nueva criatura de qué? Un borracho cristiano, pues. No, olvídate de eso. No, que yo soy nueva criatura, me fumo 3 paquetes de cigarrillos al día y por eso no necesito perfume porque ya lo llevo. Eso es nueva criatura. ¿Nueva criatura qué es? Es alguien que no existía, un ser absolutamente nuevo, transformado por el poder de su palabra, por el poder de su presencia. Cristianismo sin Cristo no es cristianismo, es una falsa religión. Si Cristo no está en nosotros, ¿cómo pretender llamarnos cristianos? Si la vida de Cristo no está creciendo con fuerza, con poder al interior de nuestras vidas, ¿cómo llamarnos cristianos? Cristianismo sin Cristo es una secta infernal. Y puede ser que tú seas miembro de ese grupo de gente, porque años sin que la vida de Cristo se manifieste en ti. Años sin que la presencia de Cristo sea una realidad en tu vida. Y esto no es, ay, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, soy buena gente. No. ¿Sabe qué? Mucha gente altruista, entre comillas, hace muchas obras de caridad en esta tierra y son ateos. Muchos masones son altruistas. Supuestamente no matan, no roban, no le hacen mal a nadie. Y por eso entonces son cristianos, salvos. No. Lo que se necesita es a Cristo en el corazón. La vida de Cristo fluyendo con poder cada vez, manifestándose cada vez. Proverbios 4 declara que la senda del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento, no en retroceso, en aumento. Una vez empieza a despuntar el alba, el poder de Dios permite que siga avanzando, avanzando hasta que se haga de día. No me digas que eres cristiano y estás en luz un momento y en oscuridad en otro. No, esto es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, ¿cuántas? No algunas. El Señor usa los absolutos allí. Todas son hechas nuevas. Pero no es mi tema, es otro. Y todo esto proviene de Dios, verso 18. ¿Esta es una obra que tú puedes hacer? No. ¿La puedes hacer? Definitivamente no. La obra la hace el Señor. Y todo esto proviene de Dios. Presten atención. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
¿Qué es lo que está diciendo? Tú y yo vivíamos en pecado, lejos del Señor. Cuando nos dimos cuenta de lo perdidos que estábamos, Él envió su Espíritu a nuestro corazón. Y cuando nos arrepentimos de todo corazón, el Padre nos reconcilió consigo mismo. No tomó en cuenta nuestros pecados. No los tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque ya fueron llevados a la cruz del Calvario. No es que tu perdón haya sido gratis. Hijo, te perdono y tranquilo. No. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, Dios el Padre tuvo que ajusticiar a su Hijo en la cruz del Calvario. Tuvo que hacer maldición a su propio Hijo, porque escrito está: maldito por Dios es el colgado en el madero. Y eso dice Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que ¿te imaginas eso? El Padre tuvo que permitir que Jesús se hiciese maldición en la cruz para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Él. Del Padre hacia nosotros en Cristo hay total reconciliación. Es decir, todos tus pecados han sido perdonados cuando te has arrepentido de ellos y apartado. Porque ¿cómo te van a perdonar un pecado en el que todavía sigues? ¿Está claro? No, ahí no hay perdón. Si estás ahí en el pecado, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, 1, y se aparta, 2, alcanzará misericordia. Con el solo hecho de confesarlo no es suficiente. Tú necesitas confesarlos y apartarte de ellos. Si no te has apartado, ¿cómo vas a alcanzar la misericordia? La misericordia de su perdón, de su gracia, si sigues inmerso en esos pecados. Entonces, quien confiesa y sigue de la misma manera, no puede alcanzar esa misericordia. Tiene que haber un arrepentimiento para que tú seas una persona redimida. Ya no un practicante del pecado, sino un ser redimido por la sangre del Cordero. Un ser que la sangre de Cristo ha lavado, ha limpiado y está perfeccionando, está transfigurando para hacerle un portador de su gloria en esta tierra. Entonces, del corazón de Dios en Cristo hay total reconciliación. Lo que dice Miqueas, deje un dedito acá en Corintios y veámoslo por Miqueas. Capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7, 18. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, las sepultará. Si las sepultas, porque ya no van a estar en ti ni en mí. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero me gusta mucho cómo traduce este texto, esta partecita, la Nueva Versión. Dice en el verso 18: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Ah, me fascina. Me parece extraordinario. Tu mayor placer es amar.
Ya les dije el miércoles que cuando leí por primera vez esa traducción en ese texto, yo sentí como si un haz de luz me entrara al corazón. Yo dije, sí, tu deleite es amarnos, Señor. Que Dios como tú, que nos perdonas, Señor, que olvidas el pecado de nosotros, que no retienes para siempre tu enojo, porque tu mayor placer es amar. Nuestros pecados han sido perdonados, todos. Cuando nos hemos, ¿qué? Dígalo fuerte. Cuando nos hemos arrepentido. Y arrepentimiento no es simplemente, sí, perdóname. No, porque ¿en qué se diferencia eso que cuando tú te ibas allá y decías al oído cosas de alguien, tú sabes de quién? Y seguías en la misma cosa. No. Esta es una transformación. Arrepentimiento. Es que yo estaba de espaldas al Señor y ahora torno a caminar en pos de Él, a caminar delante de Él, en su presencia, buscando su rostro, teniendo encuentros con Él cada día. Eso es arrepentimiento. Y entonces allá dice, volvamos a Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez, del corazón de Dios hacia tu vida en Cristo hay un perdón total, como si tú nunca hubieras hecho maldad. Tú te puedes acercar a Él con la misma libertad que lo hacía, que lo hace y lo hará nuestro Señor Jesucristo. El mismo amor que siente el Padre por Jesucristo es el amor que siente por nosotros. Y esto por la eternidad lo vamos a estar disfrutando. Yo pienso en eso y yo le digo, pero es que Jesús se merece tu amor, Señor. Un ser tan glorioso, tan sagrado, tan sublime como Jesús, se merece sobrado tu amor, Señor. Y ese mismo amor que siente el Padre por su Hijo es el que siente el Padre por nosotros. Y ese es el amor que debemos aprender a disfrutar. Ese es el llamado de Dios en el Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. Eso es lo que tenemos que estar disfrutando, de esa bondad. Y yo pienso en el amor del Padre. Y yo digo, Señor, Jesús, por supuesto, Señor, por la eternidad. Pero tú decidiste amar, porque tu mayor placer es amar. Tú te deleitas en misericordia, te deleitas. Es decir, a ti te gusta, tú sientes gozo, un profundo gozo en amarnos. Cuando aceptamos tu amor, de tu parte hacia nosotros, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, de la parte del corazón de Dios hacia nosotros hay total reconciliación. ¿Estamos claros? Por habernos arrepentido, y arrepentimiento es confesar y apartarse. ¿Sí o no? Pero ahora noten lo que dice. Así que somos, verso 20,
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora el ruego a través de sus colaboradores es que nosotros nos reconciliemos con Él. ¿Cómo así? Tú no puedes confiar en Dios si tienes reservas, si no te has reconciliado completamente con Él. Porque si tú eres tan bueno y si tú me amas tanto como dices amarme, ¿por qué se murió mi hijo? Porque no lo quisiste sanar. ¿Por qué me echaron del empleo injustamente? ¿Por qué permitiste que se levantara una calumnia en mi contra e hicieran esta cosa tan infame? Ahí es donde es nuestra parte, de aquí hacia allá. Del corazón de Dios hacia nosotros, cuando nos hemos arrepentido, hay total reconciliación. No se acuerda de nuestros pecados, los ha echado en lo profundo del mar. ¿Sí o no? Ahora es de tu parte hacia Dios. Reconcíliate. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo así? Si tú no te reconcilias con Él, tú tendrás siempre una distancia en cuanto a la confianza que necesitas depositar en Dios. Porque en el fondo tú crees en tu mente que Dios es bueno, pero que en cualquier momento te puede hacer algo malo. Vean a esos niños, qué pesar de los niños. Vean, uno va, a mí me gusta ir al pabellón de los niños con cáncer y oro por ellos. Y les suplico a Dios. Y esos niños, ¿saben qué pasa? Se mueren. Y Señor, ¿por qué no los sana? Y en el fondo es como que tú sí eres tan bueno como yo pienso, o ¿qué es la cosa? Ahí es donde está el asunto. Por eso es que nosotros nos podamos reconciliar con Él. Que tú puedas confiar a Dios, confiar a Dios tu vida, confiar a Dios todo tu ser. Confiar absolutamente en Dios, aunque hayan cosas que tú no entiendas, aunque hayan cosas que vivas que no te gusten, que no te agradan, y tú puedes decir: no lo entiendo, pero Dios es digno de mi absoluta confianza. No me gusta lo que estoy viviendo, pero Dios es digno de mi absoluta confianza. El Salmo 27:13 que vimos: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pero venga, y si Dios es tan bueno, ¿por qué mi esposo, que era el que trabajaba, que traía la papita a la casa, por qué se enfermó y ahora vea pasando necesidad? Ahí que nos den cualquier cosita por ahí. Y como los hermanos en la congregación llevan tan poquito mercado, en todo lo que le dan a uno es muy poquito. Valga la cuña. ¿Y por qué no se sana? Si hemos orado, hemos ayunado, le hemos pedido a Brian que ore por él, le pedimos a Dave que ore, le pedimos a todo el mundo. ¿Y por qué no pasa nada? Si tú no concilias con Dios situaciones de tu niñez, de tu adolescencia, ahora de tu época de adulto, tú puedes tener permanentemente una enorme barrera, una enorme pared, una muralla entre Dios y tú. Y ahí es donde tú le puedes decir a Dios: Señor, hay situaciones que yo he vivido y me han parecido muy difíciles, Señor. Y a mí esto ha golpeado una arteria principal en mi corazón de la confianza. ¿Qué es lo que pasa, Señor?
Por eso yo soy un ser como prevenido. Y entonces creo barreras alrededor mío para que nadie se me acerque. Porque si tú te me acercas mucho, me vas a hacer daño, como esa persona tan querida que me hizo tanto daño. Tú me puedes hacer mucho daño a mí. Y hay gente cuando ha sido herida y golpeada, entonces empieza a desconfiar no solo de la gente. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bien dice la Escritura. ¿Y tú crees que ese texto se refiere a eso? A ser un ser desconfiado, un ser prevenido, un ser con barreras. Pues si esa es la exégesis que le tienes a ese texto, estás equivocado. Lo que dice ese texto es que tu confianza únicamente debe estar puesta es en el Señor. Que tu salvación no viene de los seres humanos, aunque Dios en ocasiones los use a ellos. Ese texto ha sido tan mal interpretado en la iglesia que por eso la gente dice, sí, es que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, barreras acá, barreras allá, barreras allá. Y lo grave no es que le pongas barreras a una persona. Todos somos seres humanos con debilidades, fragilidades, con más y con menos. El problema es que esa barrera que tú construyes, también se la construyes al Señor. Y ahí es donde está lo grave. Así que, si una persona te haya fallado, un ser querido, un siervo de Dios, si el esposo, la esposa, un hijo, un jefe, un amigo entrañable te haya fallado, Dios no. ¿Escuchaste? Quienes fallamos somos los seres humanos, no Dios. Y Él es digno de tu absoluta confianza. ¿Está claro? Así que aunque no lo entiendas, tú vas a decir como el Salmo 31. 31, ¿no? Para no decir carreta. Sí, 31:14. Mas yo en ti confío, oh Señor. ¿En quién confío? En ti, Señor. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y hace una oración acá hermosa. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Ya entendiste hace un par de semanas atrás que es haz resplandecer tu rostro, ¿recuerdan? Permíteme tener encuentros profundos contigo. Que yo pueda tener encuentros profundos en tu gloriosa presencia cada día contigo, Señor. Pero entonces, mas yo en ti confío, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano, oh Señor, están mis tiempos. Esto que estoy viviendo difícil, ¿está dónde? ¿Dónde está? En la mano de Dios. ¿Hay algún problema con eso? Confía. Ese problema que estás enfrentando no se salió de la mano de Dios. Dios no está ahí en el trono como diciendo, hijo, me cogiste como fuera de base. No, jamás. Tú vienes al trono y hayas misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero ven al trono, encuéntrate con Él. A Dios nada lo sorprende, nada. ¿Me entendiste? Nada. Por eso tú puedes confiar completamente en Él. En ese ser glorioso y sublime que es nuestro Padre de amor, que envió a su Hijo a reconciliarnos. Que Él mismo estaba reconciliando consigo al mundo. Él estaba en Cristo. Esa obra fue del Padre y de su Hijo Jesucristo en favor de nosotros, reconciliándonos para que nosotros nos pudiéramos encontrar con Él. Ahora es
Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora es tu parte con Dios. Porque si tú no te reconcilias con Dios, siempre tendrás una barrera. Como que bueno, tú eres muy lindo, maravilloso, pero de lejitos. Porque quién sabe en qué momento te pongas bravo y me hagas algo malo. Hay gente desconfiada en el Señor, desconfiando del Señor. Sienten como que, yo no sé si a ustedes les pasó que hace años se usaba mucho, por lo menos en nuestra cultura, que la gente estaba contenta. Es que, ay, estoy tan feliz. ¿Qué me irá a pasar? ¿Y sabe qué es eso? Una imagen totalmente distorsionada de Dios. Perversamente distorsionada. Como que Dios no quiere que tú estés contento. Como que Dios no quiere que tú estés en paz. Ay, estoy tan contento, hoy me he reído tanto. Ay, ¿qué me irá a pasar? ¿Y sabe qué? Eso es diabólico. Porque Él ríe cuando tú ríes y llora contigo cuando tú lloras. Él camina contigo atravesando el valle de lágrimas. Lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, dice el Salmo 84. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por cuál la razón? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No lo sabemos, vivámoslo. Él no dice, bueno, hijo, tú vas a pasar un tremendo momento doloroso. Yo te espero acá, ven. Acá nos encontramos. ¿Qué hace el Señor? Camina contigo, paso a paso, momento a momento, en medio de la situación compleja que tú estás viviendo, y juntos cruzan al otro lado. ¿Y sabes qué dice el Señor al final? Le dice, hijo, lo logramos. Ese es tu Padre. Y lo logramos, ¿sabes qué es? Él lo hizo todo, pero Él cuenta contigo. Ese es tu Padre. Un ser lleno de amor, de gracia, de bondad, de misericordia extrema, que tú necesitas conocer. Por eso, amados, si vas a gustar de la bondad de Dios, gustad y ved que es bueno el Señor. Tú necesitas reconciliar con Él todas esas situaciones que te han herido, que te han marcado, que te han dolido y que te han hecho un ser prevenido. Un ser con prevenciones. Escúchame, si tú eres un ser demasiado prevenido hacia las personas, eso no es grave. Lo grave es que esa misma prevención que le tienes a la gente, se la tienes al Señor. Eso es infinitamente grave. ¿Me entendiste lo grave que es? Infinitamente grave. Y aquí no se trata de que contigo hasta la muerte, para las que sea. No. A la vuelta de la esquina hizo una embarrada y ya lo odias. Así es el corazón nuestro. No, eso no se trata de eso. Se trata es de que si tú permites esta situación, hay cosas que yo debo aprender, está bien, no hay problema. ¿Por qué me voy a amargar? ¿Por qué me voy a resentir? ¿Por qué me voy a perder la hermosa oportunidad de estar contigo cada día, disfrutando tu presencia? ¿Por qué esta persona me falló? Porque allí hicieron un chisme de mí. Porque allí se ofendieron conmigo. Por eso me voy a... No. Voy a estar tranquilo en su presencia. Si hablan mal de ti, lo único que te tienes que asegurar es que mientan. Si hablan mal de ti y es verdad, tienes que arrepentirte. Punto. Eso es todo. Pero entonces, vuelve a Corintios, para conciliar con Dios, reconciliarte con Él, no pueden haber prevenciones ni barreras en tu corazón.
Así que somos embajadores, verso 20, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Noten eso, os rogamos, os rogamos. Es un ruego que debe tener el colaborador, el siervo de Dios. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si para este final de tiempo la gente va a temer al Señor, va a buscar al Señor y va a tener respeto por el Señor, es porque va a estar disfrutando de su infinita bondad. Pero ¿cómo voy a disfrutar de la infinita bondad del Señor estando contento y diciendo, ay, ¿qué me irá a pasar? Ay, estoy tan contentico ahora, ¿qué me irá a pasar? ¿Eso es disfrutar de la bondad de Dios? No. No, si tú tienes ese tipo de prevenciones, ay, ¿qué me irá a pasar ahora? Ay, Dios mío, estuve tan feliz hoy, apiádate de mí, por favor, no me castigues. ¿Es una imagen correcta del Señor? Dios es bueno en todas las circunstancias. Eso es lo que tienes de verdad que gustar. Cuando dice gustar, es tu experiencia personal. Y cuando dice ved, lo que está diciendo es la manifestación, la expresión de esa experiencia. Tú experimentas personalmente y manifiestas esa experiencia de que Dios es bueno, bueno. Hay dificultades, sí, pero tú eres bueno. Hay enfermedad, sí, pero tú eres bueno. Y entonces un niño, ¿por qué se enferma? Que ese es como el mayor dolor de esta sociedad. ¿Por qué se enferma? Un niño que no ha hecho maldad, que no ha hecho pecado. Vete para atrás. ¿No hubo una pareja que despreció el amor de Dios? Y de ahí todos nacimos pecadores. ¿No estamos cargando con la secuela de un desprecio? ¿Y qué culpa tengo yo de Adán y Eva? Dios determinó que ellos fueran los padres de la humanidad. Todos nacimos de allí. Por un hombre entró el pecado, pero el Señor no dejó eso ahí. Por un hombre, Cristo, también vino la reconciliación y la salvación total. Entonces, Padre, porque nacimos pecadores, mi hijo ahora está enfermo. Son las consecuencias de haberte despreciado. No es que mi hijo haya hecho maldad. No, Padre. Venimos arrastrando una condición de pecadores. Y ahora te ruego, Señor, redención para el corazón, para el cuerpo, para, Señor, la vida de mi hijo, de mi hijita. Ten misericordia, Padre. Y empiezas a humillarte y a ver el poder de Dios. Pero no puedes dejar que la desconfianza se te meta al corazón. ¿Está claro? No puedes permitir eso. Cada situación que te genere desconfianza, prevenciones a Dios, tiene que ser reconciliada. Cualquier situación, en cualquier área, familiar, financiera, emocional, física, espiritual, cualquier situación que te genere prevención debe ser reconciliada. Hay muchas personas que no pueden confiar en Dios porque tuvieron una imagen totalmente distorsionada de su Padre terrenal y asocian la imagen del Padre terrenal con el Padre celestial. Y te digo una cosa, el mejor Padre de esta tierra no es como el Padre celestial, no es. El mejor papá del mundo, el hombre más sabio, más dulce, más amoroso, más entrañable, más lleno del Espíritu Santo, no es como el Padre celestial, no es. Si el mejor padre de esta tierra no es como el Padre celestial, ¿te imaginas de ahí para allá el peor padre o el papá difícil? Solo que los seres humanos asociamos la imagen de nuestro Padre celestial con la imagen del Padre terrenal. Y te digo otra vez que el mejor papá del mundo no es como el Padre celestial.
Porque el Padre Celestial es un ser sublimemente glorioso, infinitamente amoroso, maravillosamente bueno y excelsamente sublime. Así que, ¿cómo lo vamos a comparar con un ser humano? ¿Está claro? Jamás pienses en Dios como un buen papá. No, Dios es un ser glorioso que por la eternidad estaremos conociendo. Vamos a Efesios capítulo 1. Entonces, si nosotros vamos a disfrutar de la bondad del Señor, necesitamos ser profundamente conscientes de lo bueno que es Él. Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Está claro? El mejor papá de este mundo reflejaría una micra, no sé, ¿cuál es la partícula más infinitesimal que hay? El Padre reflejaría lo más infinitesimal que haya del Padre Celestial. ¿Está clarísimo? Porque es que tú jamás puedes comparar a ese ser glorioso que es nuestro Dios. Un ser tan maravilloso, tan excelsamente maravilloso a un ser humano, por favor. ¿Está claro? Sí estamos claros, amados. Ay, pero es que mi papá es muy lindo. Bueno, gloria a Dios, bendito sea Dios, fantástico. Pero cuando pienses en tu Padre, piénsalo, no, más allá del infinito. O sea, del infinito más allá. Piensa así en ese ser glorioso, del infinito más allá. O sea, piensa en el infinito del infinito. Así hablan los ingenieros, entonces yo también puedo hablar así. Casi que uno ni le cae en la cabeza, pero cuando esto tiende a infinito, bueno, tiende a infinito, está bien. Efesios 1, verso 3. Bendito, sublime, glorioso, maravilloso, fantástico sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira eso. Fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Oye, pero si ni siquiera mi bisabuelo existía. Existías en el corazón de Dios. Eras parte del corazón de Dios. Y Él te escogió en Cristo. Para que fueras, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Santo y sin mancha delante de Él. Santo solo es Dios. Solo es Dios. Y Él te escogió para que fueras santo. Es decir, para que fueras un reflejo de Él en esta tierra. Santo y sin mancha. Entonces, el Señor está declarando que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales. Si estamos en Cristo, nosotros vivimos en lugares celestiales porque es ahí donde Cristo vive. Eso lo dice ahí en el capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que tú vives en esta tierra, pero estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Eso no es tan sencillo de entender. Yo tampoco lo entiendo. Pero es verdad. Y ahí es donde vamos a aprender. Y yo le hago una oración al Señor por mi vida, también por ustedes.
Le digo, Señor, enséñame y enséñanos a vivir en esa dimensión de estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Enséñame, Señor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se vive de esa manera? Es estar unidos a Él en el cielo para que su voluntad sea hecha, manifestada en la tierra. Es una unidad que viene desde el cielo a la tierra, no al contrario. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es una unidad que nos lleva a vivir desde el cielo a la tierra. Y nosotros pensamos que estamos en la tierra buscando las cosas del cielo. Y bíblicamente es al revés. Estamos viviendo en lugares celestiales desde el cielo a la tierra. ¿Se dan cuenta que es difícil de pensar en esto? ¿Cómo así? Si yo estoy aquí, mira, aquí en la tierra, sentado aquí, mira, tengo los pies en la tierra. Pero espiritualmente es ahí donde necesitamos aprender a vivir desde el cielo a la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Dónde se determina? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que lo que el Señor espera es que yo tenga una unidad tan profunda con Él, celestial, que viviendo en esa unidad lo manifieste aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es aprender a vivir en una renovación de tu entendimiento. Señor, o sea que yo soy acá en la tierra. Sí, hijo, pero con un propósito de manifestar la gloria celestial. Vives aquí, pero conectado al cielo. Vives aquí. Eso es lo que estudiamos hace un tiempo atrás. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde dijo Jesús eso? En Juan 3, cuando estaba aquí en la tierra, ¿cierto? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y uno dice, Jesús, pero ¿cómo así que está en el cielo si tú estás aquí? Nicodemo le hubiera podido decir, Señor, pero aquí nos estamos viendo, ¿cómo así? ¿Cómo que el Hijo del Hombre que está en el cielo? Estamos aquí, pero conectados al cielo, a la presencia de Dios, conectados al que está sentado en el trono. Por eso tu mente tiene que volarse. Esta palabra nos tiene que estallar la manera en la que hemos concebido las cosas. Debemos aprender a vivir desde el cielo en la tierra. No, Señor, aquí en la tierra, tratando de arañar un poquito del cielo. Dice, no, hijo, es que no es así. He sentado conmigo en lugares celestiales para ser de bendición en la tierra, para manifestar mi gloria en la tierra. Es difícil de creer, yo lo sé. Porque eso es como coger una máquina de esas que demuelen edificios. ¿Te has visto? Bueno, en las películas yo sé solamente. Que era una bola así gigante que venía con fuerza y tumbaba una cosa. Ahora ya es por implosión, estas máquinas ya están mandadas a recoger, pero eso es lo que el Señor está haciendo ahora. Con una máquina de esas, coger con fuerza y empezar a sacudir, porque te tiene que tumbar estructuras mentales equivocadas que has tenido del mundo espiritual. Si tú eres un verdadero hombre, una verdadera mujer, nacido de nuevo, tú no vives de la tierra al cielo, tú vives al contrario, del cielo a la tierra. Porque estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Lo acabamos de leer aquí en Efesios 2:6, ¿sí o no? Y eso es verdad, ¿sí o no? ¿Y tú lo crees? ¿De verdad? Espero que sí. Pero esto no es solo de palabras, amados. Es estar unidos al Señor para que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Cuando la sangre de Jesús fue derramada, Él resolvió todos los problemas del pecado, todos los problemas que hubo como consecuencia de la
maldad de nuestros primeros padres, todos los pecados. Lo vimos el miércoles, porque nada hay imposible para Dios. Déjeme hacer un pequeño paréntesis. Si tú no vienes los miércoles, por lo menos mírate la enseñanza de los miércoles. Porque todas estas enseñanzas llevan una secuencia. Y si tú te pierdes la del miércoles, entonces vienes hace 8 días y hoy, entonces tú pierdes el hilo de lo que estamos hablando, porque todo es un hilo fino que el Espíritu de Dios está trazando en medio de nosotros. No son enseñanzas sueltas, ni por rellenar. Esto no se trata de eso, amado. Es el Señor estableciendo un fundamento profundo en su palabra para que nosotros podamos avanzar hasta que la gloria de Dios sea manifestada en medio de nosotros, que es lo que hemos orado y suplicado por años en esta ciudad. Amén. Ahí están y son gratis. Antes nuestro hermano John hacía el trabajo cariñosamente y casi que regalaba su trabajo allí. Ahora está ahí gratis en YouTube para que tú puedas mirarlas y seguir. Está por eso es una camarita insignificante, pero lo único que nos interesa es lo que tú que tienes que seguir, ser instruido. Entonces, si no viniste el miércoles, tienes jueves, viernes, sábado, todos esos 3 días adicionales para que sigas, porque quieres ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Hay un fundamento que Dios está poniendo para que eso se dé. Esto no es buscar popularidad, no se trata de eso. Se trata es de ser entrenados. De hecho, la gente que nos ve son algunos de ustedes y gente que está afuera, ya, eso es todo. No estamos buscando otra cosa. ¿Sí? ¿Está claro eso? Es un entrenamiento que el Señor nos está dando. Son fundamentos que el Señor está poniendo para poder avanzar. Y yo le ruego eso, por favor. ¿Sí estamos claros? Muy bien, amados. Entonces, vimos el miércoles que nada es imposible para Dios. Nada. Y que lo que sea imposible, lo traemos a los pies de Cristo. Para que el poder de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, haga posible lo que para nosotros es imposible. Cualquier situación, tráela a los pies de Cristo. Tráela ahí. Y espera. No es fácil, pero hay que esperar. Porque mientras tú esperas, el Señor está transformando tu carácter. Porque Dios quiere a muchos hijos, a los que vamos a estar en su presencia, los quiere manifestando el carácter del Hijo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el sueño del Padre? Ver a Jesús formado en ti y en mí. Por eso han habido momentos difíciles. ¿No dice la escritura de Jesús en Isaías 53? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Lo dice o no lo dice? Y si Jesús, que era perfecto, dice Hebreos 2, fue perfeccionado en aflicciones. No dice en aflicción, sino en aflicciones. ¿Me entendiste la S? Ah, bueno, pensé que no se me había escuchado. Ahora, ¿qué piensas tú? Que cómo te va a perfeccionar el Señor. Entonces en la aflicción no te amargues, no estés con cara de maracuyá viejo, amargado ahí, con cara de Pablo Remalas andando por el camino. No. Tú estás conmigo, Padre, y hay cosas que están formando tu espíritu, tu palabra en mí. Así que es difícil, pero consuélame. Es difícil, pero abrázame. Es difícil, pero dame un besito, Señor, para seguir en medio de esta dificultad. Es difícil, Señor, pero yo en ti confío. Mas yo en ti confío, Señor. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano, oh Señor, están mis tiempos. O sea que esto que estoy viviendo, aunque sea lo más injusto, que levantaron una calumnia y me echaron como un perro del trabajo y salí con escolta y todo porque estaban furiosos conmigo. Es injusto, estos desagradecidos. ¿Qué? ¿Despreciaron a Jesús?
Y no solo lo despreciaron, lo escupieron en el rostro. De ahí para allá, si no te escupen es ganancia. ¿Por qué te amargas? Confía en Él. Insisto, amado, Él es digno de tu absoluta confianza. Aunque no entienda lo que está pasando, aunque te haya traicionado la persona más amada, más entrañable para ti, no importa. No hay problema. Sí, claro. Con razón dice la Biblia. Ya sabes qué. No hay problema. Dame la gracia de perdonar. No dejes que mi corazón se llene de amargura, de reclamos, Señor. Bendigo a estas personas. Trae luz a sus corazones. ¿No dice la Escritura que hay que amar a los enemigos? Esa es una buena oportunidad de crecer. No hay problema. Y a veces tú tienes que orar y estás dolido, enojado, con ganas de dar puños santos. No hay problema. Padre, mira, Señor, mira, Padre. Y bendice a las personas, sales adelante. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesucristo trajeron respuesta a todos. ¿Cuántos? Todos los problemas que un ser humano podía enfrentar. No hay nada que Él no pudiera resolver. No hay ninguna enfermedad ni problema que Cristo no haya resuelto en la cruz del Calvario. Venga, perdón. Pero si no hay ninguna enfermedad ni problema que Cristo no haya resuelto, ¿por qué se murió? ¿Por qué no la sanó? Gracias por preguntar. El hecho de que tú hayas orado, creído, y esa persona de todas maneras se haya muerto, ¿te autoriza a desconfiar en el Señor? Porque las cosas secretas pertenecen al Señor. Pero si esa muerte de esa persona te llenó de desconfianza, ven a su presencia y dile al Señor que por su bendita misericordia te dé la gracia de reconciliarte con Él en ese asunto. Porque si tú no te reconcilias con Dios en ese asunto, tendrás barreras que van a impedir que tengas comunión íntima con Dios. Si se murió, Padre, bueno, creímos, Señor. Y hasta nos alegramos porque una hermanita tuvo un sueño o nos dio una palabra, que no, que tranquilo, que se va a sanar. Te probó el Señor. Y tú por eso no puedes ir a hablar cosas que Dios no haya dicho, porque tú puedes hacer mal en esas personas, hacer mal en esas vidas, causar daño en esos corazones, causar daño y crear desconfianza en esas personas. En la cruz del Calvario se resolvió todo por la eternidad, todo, absolutamente todo. Y por eso dice Efesios 2:7. Ya vimos en el 6 que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y en el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, es decir, por la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Que por los siglos venideros, es decir, por la eternidad, estaremos nosotros conociendo las riquezas de su gracia. Estaremos conociendo y experimentando toda esa bondad de Dios, toda esa misericordia. Imagínate los siglos venideros. Usted no piense que en el cielo usted estará con una arpita ahí destemplada, como bueno, ahí todo aburrido. No, el cielo, ¿sabes qué sucederá en el cielo? Tú estarás tan feliz, tan maravillado, momento a momento, de poder disfrutar de ese ser glorioso y recibiendo revelación de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que la obra de la cruz es una obra infinita, infinita, infinita.
para manifestar en este tiempo la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Necesitamos confiar que Dios es bueno, que nada es imposible para Dios, pero tener una confianza absoluta en la obra de la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él cree, en Él cree, no se pierda. Pero solamente tú puedes creer si sabes quién es Él. Si tú no sabes quién es Él, ¿cómo vas a depositar su confianza en Él? Solamente vas a confiar en Él si sabes quién es Él. Tú no puedes confiar en Dios a menos que sepas quién es Él, que Él es digno de tu total confianza. Sí, pero a mí de niño me tocaba ponerme los zapaticos rotos. Cámbialo por otro. Me tocaba ponerme los zapatos rotos que me dejaban mis primos. Y si Dios era tan bueno, ¿por qué ni siquiera unos zapaticos yo tenía? Tú puedes tener reclamos en Dios. Y si Dios es tan bueno, si yo fui una mujer tan linda, tan especial con mi esposo, con mi compañero, porque no nos hemos casado, si no le faltaba nada, ¿por qué se fue con otra? Y bueno, que si hubiera ido, pero con otra siquiera mejorcita, pero se fue por ahí con una de mala reputación. Y entonces Dios, ¿por qué permite eso? No, pues que es tan bueno. Escúchame, todo lo que cercene la confianza en Dios, en tu corazón, tiene que ser reconciliado. Y si no, tú no vas a poder ser una expresión de la bondad y de la gloria de Dios en esta tierra. Si Dios es tan bueno, ¿por qué esto? Si Dios es tan bueno, si tú tienes desconfianza en el Señor, trata esos aspectos, trata esas situaciones. ¿Por qué Dios, si le hemos pedido, mire, aquí le tenemos el cuarto al bebé, se lo hemos organizado y todo? Y esas mujeres que son unas prostis, tienen hijos por ahí. Y Dios, ¿por qué no nos da uno a nosotros? ¿Por qué? Tú puedes tener un reclamo por no tener un hijo. Estar amargado porque Dios no te responde. Todo lo que te impida a ti confiar a muerte en el Señor tiene que ser reconciliado con Dios. Es en el único ser donde tú puedes depositar tu confianza a muerte. A muerte. Tú debes llegar al punto de confiar en Dios, como Isaac confió en su propio padre. ¿Te acuerdas cuando él está levantando el cuchillo? Papi, tenemos el fuego, tenemos la leña, el cuchillo, pero hijo, papi, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo, no, hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y fue y confió en su padre, a muerte o no. Y era un jovencito confiando en un ser humano. ¿Te imaginas lo que sintió Isaac cuando el filo de ese cuchillo se levanta así a la luz del sol y da un destellito así como, alista tu cuello, hijo, que ahí va? Eso se llama confiar. Si un hijo confió en su padre a muerte, dime tú por qué no puedes confiar en el Padre Celestial a muerte. Por eso reconcíliate con Dios. Todo lo que está cercenando tu confianza tiene que ser reconciliado con Él. Háblale a Dios de todas esas situaciones, de las pérdidas que hayas tenido a lo largo de tu vida, de las situaciones difíciles que te hacen un ser desconfiado. Tienes que saber quién es Dios para poder depositar toda tu confianza en Él. Uno de los énfasis del Evangelio de Juan es la necesidad de creer. Los evangelios Marcos, Mateo, Marcos y Lucas mencionan unas 30 y tantas veces la necesidad de creer, de confiar en el Señor. Pero Juan más de 60 veces, para que todo aquel que en Él cree, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Empieza el evangelio diciendo que Juan vino a dar testimonio de la luz para que todos creyesen en Él. Y dice Juan en el capítulo 20, dice que este evangelio se escribió para que todas las personas pudieran creer en Él,
20:30. Además, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Crees? ¿Crees y confías? ¿Estás confiando en el Señor con todas las fuerzas de tu corazón? En lo bueno que Él es, en lo glorioso, aunque no entiendas ahora, aunque no entiendas por qué la situación que has vivido, aunque no entiendas por qué nunca tu padre estuvo contigo, aunque no hayas conocido a tu padre y tu abuelo haya sido la figura paterna y fue un hombre difícil, complicado, aunque hayas vivido como un arrimado en la casa de los tíos y allá todo el mundo era tu papá y te dan madera por todo lado, reconcíliate con Dios. Es que como yo no tuve mi papá, no tuvimos un hogar, vivimos en el hogar de los abuelos. Ya cuando el tío le daba la gana, pela. Cuando la tía se ponía de mal genio, pela. Cuando sospecha, pela. Y cuando estaba bien, pela. Reconcíliate. Dile: Padre, no entiendo por qué haya vivido eso, pero tú eres digno de mi confianza. Y si eso me apartó de confiar en ti, dame la gracia de ser sano en mi corazón. Yo quiero confiar, yo quiero creer. Solo tú puedes creer, escúchame, si sabes quién es Él. Tú no vas a confiar si tú no sabes quién es Dios. Y una vez sepas quién es Él, tú vas a estar agradecido por la eternidad, por siempre y para siempre. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La obra de la cruz resolvió todos. ¿Cuántos? Todos tus problemas. Solo que hay que creer y vivir creyendo. Lo que tú no vas a recibir por ti mismo, por ti misma, en la cruz está provisto. Ese carácter manso y humilde que nunca tendremos por nosotros mismos está en la cruz. Por eso, amados, hemos insistido en este tiempo que la oración es un glorioso intercambio. Tú traes todos tus desajustes, tus maldades, tus pecados, y a cambio recibes la vida del Señor. Eso es orar. Es ilegítimo orar y salir de la misma manera. Si tú oras estando triste y seguiste estando triste, no oraste. Eso se llama quejas y reclamos, lista de peticiones, de sugerencias celestiales. Yo no lo sé, pero no oración. La oración es un intercambio. Y el modelo más hermoso de oración está en Mateo 11:28. Venid a mí es un encuentro. Todos los que estáis trabajados y cargados, así venimos, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo. Entonces tú vienes angustiado, angustiada a orar. Y si sales igual, no oraste. Eso no se llama oración. Llámalo conversación unilateral, pliego de peticiones, llámalo sugerencias espirituales, celestiales, como quieras. No es oración. La oración es un intercambio donde tú vienes con todo tu desajuste, tu maldad, tu pecado, aún tus vicios. Si tú oraras de todo corazón, Dios secaría esa higuera de vicio en un solo instante con una sola palabra. Nunca jamás vuelva a haber fruto en ti, dijo de la higuera. Ven con esa disposición, ven creyendo en aquel que tiene el poder de secar esa higuera de maldición.
se llama cigarrillo. Ven con tu corazón abierto, Padre. No quiero más esta higuera de maldad en mi vida. Sécala de raíz y nunca nadie más vuelva a comer fruto de ella en mi vida, Padre. Que esto se seque de raíz. Mal carácter, soberbia, ira, pereza. Ven, entrega tu pereza para buscar al Señor, tu indiferencia, tu muerte. Y a cambio recibe la vida. Él viene en ti para que seas el ser más apasionado, para que busques a Dios con intensidad, con fuego, con pasión en el corazón, para que tu corazón sea un volcán en erupción de fuego y de amor por Dios permanente. Tu corazón esté buscando intensamente la presencia de Dios. Estés buscando con toda intensidad más de Él, más de su gloria, más de su gracia, más de su misericordia, más de Él para cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y piensa en aquellas cosas que necesitas reconciliar con Dios. Piensa en el Señor. ¿Tienes desconfianza porque un hombre te traicionó y ahora no puedes confiar en Dios? ¿Tienes desconfianza porque tu esposo te traicionó siendo tú una linda y maravillosa esposa? Porque tu amigo, no sé, porque has orado y la sanidad no llega. Confía, confía, confía. Si tú sabes quién es Dios, puedes confiar en Él. Si tú sabes quién es el Señor, puedes depositar tu absoluta confianza en Él. Y tú puedes traer esas situaciones imposibles a los pies de la cruz. Ese cáncer, tráelo a los pies de la cruz. Esa enfermedad crónica, tráelo a los pies de la cruz. Esa situación compleja, tráela a los pies de la cruz. Porque en la cruz del Calvario hay respuesta para todos los problemas. En la cruz del Calvario hay respuesta. Pero Dios necesita un pueblo que crea, que crea, que crea. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador, que Él tiene una recompensa para los que le buscan. La recompensa es su presencia, la recompensa es su vida, la recompensa es la presencia de Dios llenando tu corazón. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa que Dios está buscando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar contigo y enséñanos a correr delante de ti. Padre, por tu gracia, todo lo que pueda detener el fluir de tu gracia y de tu gloria, llévatelo de nosotros, Señor. Pon tu mano derecha en el hombro de la persona que tienes a tu lado y vas a orar por esa persona y le vas a pedir: Padre, cualquier situación de desconfianza que haya en esta vida, por tu gracia que se vaya, Señor. Que se vaya. Todas las heridas que no han sido reconciliadas en esta vida, Señor, llévatelas, Padre. Te ruego que le bendigas y que esa persona pueda confiar. Vamos, levanta tu voz y bendice a tu hermano, a tu hermana. Que esa persona pueda confiar completamente en ti. Que esa persona, Señor, pueda depositar toda su esperanza en ti, Padre de la gloria. Que esa persona, Señor, pueda andar a la luz de tu rostro, bendito Dios de los cielos. Oh Padre de la gloria. Oh Dios de la gloria. Oh Dios todopoderoso. Porque Cristo es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Cristo es la respuesta. Oh Dios de la gloria. Cristo es nuestra provisión. Cristo es la respuesta. Y nosotros queremos aprender a vivir sentados con Cristo en lugares celestiales. Sentados con Él desde el cielo a la tierra. Desde el cielo a la tierra. Manifestando tu gloria, Señor. Por eso bendice a mi hermano. Bendice a mi hermana. Llénala del poder de tu espíritu. Llena su vida, su casa, su familia. En el poder de tu gloria. De tu presencia, Señor. Despierta su corazón. Despiértale, Padre, las heridas que esta persona no haya podido
podido reconciliar contigo, que sean reconciliadas, Señor. Ayuda a esa persona a reconciliarse contigo, que no hayan dudas, que no haya incredulidad, que no haya desconfianza, Señor, sino que esta persona confíe en ti, Señor, porque tú eres digno de nuestra absoluta confianza. Bendigo, Señor, a tu hijo, bendigo a tu hija, Padre, y te pido que le levantes a encuentros profundos en tu presencia, a encuentros gloriosos delante de ti. Aun si esta persona tiene enfermedad, Señor, te ruego que le sanes en el poder de tu palabra. Señor, que el cáncer, bendito Padre, sea puesto a los pies de la obra de la cruz y esta persona reciba sanidad, reciba libertad. Toda enfermedad, aún genética, Señor, sea quebrantada en el poder de tu palabra, en el poder de tu presencia, Señor. Oh Dios, todo virus, toda enfermedad crónica, abandone este cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que toda enfermedad es humillada, que toda enfermedad es quebrantada. Señor, oh Dios, toda la incredulidad desaparezca de tu pueblo y tu pueblo experimente tu presencia, tu gloria y tu bendición, Señor. Bendice estas vidas, Padre. Por tu gracia te lo pido, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Tome su ofrenda ahí en su mano derecha y juntos vamos a orar al Señor.